Capítulo 2. Un nuevo usuario de magia antigua. Parte 1. Una sola bestia acechaba la oscuridad, sin molestarse en ocultar su sed de sangre. La bestia era un lobo, pero uno tan grande que era tan alto como un hombre. Olfateaba las paredes y el suelo como si buscara un olor específico. Después de unos segundos, se dio cuenta de algo. Growling, con un gruñido bajo, uno lleno de alegría loca, miró a la pared directamente enfrente de él. Ojos carmesí oscuros brillando con malicia, se abalanzó, justo cuando sus patas delanteras estaban a punto de acercarse a su estúpida presa. Santa luz del juicio, bendita sea mi espada, divina cuchillada. El lobo no tenía forma de esquivar. Estaba en su máxima indefensión cuando iba a matar, y la hoja que se dirigía a su estómago se había levantado de repente del suelo. No solo venía de un ángulo muy inoportuno, sino que también había sido mejorado con una poderosa magia de apoyo. La hoja cortó limpiamente el torso del lobo, cortándolo en dos. Ambas mitades del monstruo giraron en el aire, aterrizando en el suelo con un golpe repugnante. La sangre se derramó del cadáver dividido del lobo y la luz se desvaneció de sus ojos. La tierra comenzó a retorcerse, y un brazo salió después de la espada. Parecía que un zombi se estaba levantando de su tumba. Está bien. Ataque sorpresa exitoso. La voz que resonaba en la oscuridad estaba llena de confianza. Pertenecía a un hombre alto, musculoso y de aspecto severo de unos 40 años. El mismo hombre que acababa de levantarse de la tierra, escupió un bocado de tierra y miró a su alrededor. Aunque tenía el aire de un guerrero empedernido, también parecía afable y tranquilo. Se dio unas palmaditas en su pelo canoso, sacando mechones de tierra de él, y se volvió hacia la pared que el lobo había atacado. Al igual que el lobo, sabía que había algo allí. Hey, ustedes. Ya pueden salir. La sección de la pared que estaba mirando se desmoronó, como la cáscara exterior de un huevo. Dentro estaba un niño pequeño. Ble, salió de su escondite, pareciendo exhausto. Hey, Ruth. ¿Estás bien? Ruth no respondió. Estaba a cuatro patas y parecía cualquier cosa menos bien. Una chica salió de la pared tras él y le dio una palmadita en la espalda. Tenía la piel color chocolate, el pelo rubio y los ojos verdes como el jade, sucia. Ha estado usando la magia dentro del desfiladero Reisen. No es sorprendente que esté agotado. Sí, buen punto. El hombre mayor, el comandante de combate Marsal Diamond, sonrió en respuesta a Sucia y miró a Ruth. Eres un niño increíble, ¿lo sabías? Tu camuflaje era perfecto. Es difícil creer que solo tiene 11 años. Comparado con él, soy bastante inútil. Desgraciadamente, secciones del muro junto y directamente frente al escondite de Ruth se desmoronaron en rápida sucesión y dos hombres más salieron. Uno era un joven de pelo castaño de unos 20 años, mientras que el otro era un esbelto hombre bestia con una larga cola de mono y una inclinación al pesimismo. El nombre del primero era Tony Owen mientras que el del segundo se llamaba B. Morgan. Eran subordinados de Marsal y parte del escuadrón de defensa del pueblo de Reisen. Ruth les dio a los dos hombres un pulgar cansado para mostrar que apreciaba sus elogios. Al hacerlo, ya no podía confiar en sus brazos para sostenerlo, así que cayó al suelo, con el trasero sobresaliendo. Había, por supuesto, una buena razón por la que los cinco estaban haciendo esto. En pocas palabras, estaban en medio de la exterminación de los monstruos que habían encontrado su camino dentro de la aldea. Esta aldea oculta en particular era la que Milady había usado como base de operaciones antes de conocer a Oscar. Se encontraba en lo profundo del desfiladero Reisen, cerca de donde se encontraban las fronteras de Belka y Grandort. Debido a que el desfiladero Reisen dispersa el maná en el momento en que deja el cuerpo de cualquier cosa, habría sido imposible para Snowbell y los otros constructores construir algo dentro de él. De hecho, originalmente los libertadores ni siquiera habían planeado construir una base aquí. Sin embargo, el desfiladero era un territorio familiar para Milady. Ella era una Reisen después de todo. Ella personalmente construyó esta base y la estableció como su cuartel general. Después de todo, cualquier atacante potencial sería incapaz de usar la magia, mientras que Milady todavía podía lanzar sus hechizos. Dentro del desfiladero, era invencible. Así que usó la magia de la gravedad para cavar una caverna en la escarpada cara del acantilado. Por supuesto, ahora que Oscar se había unido a los liberadores, había enviado a todos los que vivían en el desfiladero, incluyendo a Ruth, artefactos que les permitían usar una cantidad limitada de magia aquí abajo. Gracias a su remota ubicación, la aldea nunca había sido atacada por la gente, e incluso los monstruos rara vez se aventuraban dentro de ella. Marsal-san, gracias por dejar que nos unamos a usted. Sucia se inclinó ante Marsal, con su pelo rubio cayendo alrededor de su cabeza. No te preocupes. Tu plan era bastante bueno, así que si hay algo que debería hacer, es darte las gracias. Marsal sonrió con tristeza al decir eso.
Sus subordinados reflejaron su expresión. Sucia había sido el que había ideado su anterior plan de batalla. Su voluntad de actuar como carnada había asombrado a Marsal y a los demás. Por supuesto, todos los que vivían en la aldea sabían que Sucia y Ruth habían estado acompañando a Marsal cuando éste salía a eliminar monstruos y que habían aprendido mucho, pero su coraje y la velocidad de su crecimiento habían asombrado a los adultos. Ahora bien, ¿no siento ningún otro monstruo alrededor? Muy bien, Ruth, súbete a mi espalda. Marsal le dio la espalda a Ruth y se puso en cuclillas. Sin embargo, Ruth no respondió. No estaba inconsciente, eso era obvio por el brillo de sus ojos. Capitán, mire eso. ¿HM? Ruth estaba mirando la salida de la caverna. Vacilante, Marsal siguió su mirada. Era una rata. Marsal tuvo una visión fugaz de algo pequeño con pelo blanco antes de que se lanzara detrás de una roca. Aunque no pudo verlo bien, definitivamente parecía una rata. Me pregunto cómo llegó hasta aquí. Normalmente no vemos ratas en el pueblo, pero Sucia inclinó su cabeza extrañamente. Con la cantidad de monstruos peligrosos que merodeaban por el desfiladero Reisen, pocos animales naturales vivían en el fondo. ¿No serían capaces de sobrevivir aquí abajo? Por supuesto, el desfiladero no estaba totalmente desprovisto de fauna que no fuera monstruo. Ratas, murciélagos y lagartos se habían hecho un hueco en el duro entorno del desfiladero. Sin embargo, tendían a esconderse en las grietas de las paredes o dentro de las cuevas. La aldea tenía una mayor proporción de animales que cualquier otro lugar en el desfiladero también, ya que era mucho más seguro. Todo esto era para decir que era comprensible que Sucia no viera lo especial que era la rata que Ruth había señalado. Bueno, tal vez sea solo mi imaginación, pero, dudando un momento, Ruth explicó lo que le pareció extraño de la rata. Siento que la he visto antes. Con eso, ¿te refieres a esa rata, Ruth-kun? ¿Puedes diferenciarlas por su apariencia? Tony y Abe miraron a Ruth con incredulidad. No, eso no es lo que quiero decir. Es solo que... Deja de andar con rodeos y escúpelo ya. Está bien, pero no se ría de mí, capitán. El resto de ustedes tampoco se rían, no te preocupes. Fuimos capaces de mantener la cara seria todo este tiempo mientras tú estabas acostado con el culo al aire. Dudo que seas capaz de romper nuestras caras de póker ahora, así que te has estado riendo de mí todo este tiempo, solo lo has estado ocultando. Frunciendo el ceño, Ruth sin embargo le aclaró la garganta. Desde que se separó de su querido hermano mayor, Ruth había aprendido lentamente a mantener la calma en todas las circunstancias. Cuando miraba a esa rata, sentía como si nuestros ojos se encontraran. También se sintió así la última vez. Oh, ¿cómo puedo poner esto? Marsal quería decirle a Ruth que era solo una coincidencia, pero la mirada seria del joven le hizo tragar sus palabras. Esa rata tiene voluntad. Me doy cuenta, la primera vez que Ruth lo vio fue cuando él salió de compras. La había visto justo antes de bajar la escalera secreta que conecta la cima del desfiladero con el pueblo. Lo había estado observando atentamente desde la sombra de una roca cercana. Cuando se dio cuenta de la mirada de Ruth, se dio la vuelta y se fue corriendo, así que lo marcó como una coincidencia. Pero ahora, está bien, lo entiendo. Informaré esto a los demás. Quién sabe, es definitivamente posible que haya otras personas como Tim, que puedan hablar y fortalecer a los animales. Capitán, ¿pero qué pasa si realmente estoy imaginando cosas? Marsal afectuosamente le arrugó el pelo a Ruth. Tienes los ojos más agudos de todos los que estamos aquí. Al menos vale la pena reportarlo. Ruth sonrió ante los elogios de Marsal. Muy bien, salgamos de aquí. Marsal se puso en cuclillas, instando a Ruth a que se subiera a su espalda. Justo cuando Ruth extendió la mano para agarrar el hombro de Marsal, por favor, espere. Sucia extendió una mano para detenerlo. Todavía no podemos estar seguros de estar a salvo. No solo Ruth afirmaba que había más de la rata que habían visto de lo que se veía a simple vista, sino que era muy posible que los monstruos capaces de ocultar su presencia, como los gusanos gigantes del desfiladero, se escondieran cerca. Marsal-san, tiene que estar listo para luchar en cualquier momento. Yo llevaré a Ruth, Kan. Ruth se estremeció y se giró hacia Sucia con incredulidad. Pero usó la magia de fortalecimiento del cuerpo que acababa de aprender y se arremangó. Parecía que iba en serio con esto. Ruth trató de huir. Desafortunadamente, todavía estaba demasiado débil para estar de pie, y todo lo que podía hacer era arrastrarse por el suelo. Bueno, supongo que tienes razón, pero... Marsal, Tony y Abe intercambiaron miradas. Todos pensaban lo mismo. Pero cuando vieron lo decidida que estaba Sucia de hacerse útil, no pudieron convencerse de decirle que se detuviera. Como resultado, Ruth fue atrapada. Sucia lo levantó en sus brazos y lo llevó al estilo de una princesa. Detente, este no es el momento de quejarse, Ruth con punto. Al menos llévame en tu espalda.
Marsal-san, creo que he mejorado mi cuerpo fortaleciendo la magia en gran medida, pero, ¿qué piensa usted? Oh, ah. Sí, lo estás haciendo bien. La expresión de Marsal era rígida. Mientras tanto, Tony y Abe miraban a Ruth con lástima. El grupo caminó en silencio durante unos minutos, hasta que llegaron a la parte residencial del pueblo. Ruth está siendo llevada al estilo de la princesa. Al llegar, fueron recibidos por un entusiasta Yunfa. Sus ojos, del mismo color verde jade que su hermana mayor, brillaban cuando saltaba de alegría. Sus trenzas gemelas rebotaron con ella. En sus manos estaba el violín que había llevado consigo constantemente desde que supo que su trabajo era el de bardo. Viendo que estaba fuera de su caso, probablemente estaba en medio de la práctica. Bonichan, Corin, que había estado escuchando la práctica de Yunfa, parecía sorprendida cuando vio a Ruth en los brazos de Sucia. Ruth, por otro lado, parecía que su alma había abandonado su cuerpo. «Oh Dios, Ruth. ¿Te has hecho daño?» Morin corrió hacia el grupo, con aspecto preocupado. Marsal se rascó la cabeza torpemente y dijo, «Oh no, está bien. Lo único que está herido es su dignidad. ¿Estás seguro de que está bien?» Morin todavía parecía un poco preocupada mientras examinaba a Ruth. Debido a su naturaleza amable y su inclinación a cuidar de los niños, era como la abuela del pueblo. Al no encontrar heridas externas, suspiró aliviada. Morin aplaudió y se giró hacia Corin. «Corin, Yunfa. Ahora que Marsal-san y los demás han vuelto, ¿qué tal si cenamos? ¿Podría llamar a todos los demás por mí?» «Claro, mami, sí, vamos a buscar a todo el mundo». Yunfa guardó su violín mientras Corin saludaba a Morin. Los dos se fueron trotando para reunir a los otros habitantes del pueblo. «Moro, quiero decir, madre. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» Sucia preguntó con dudas, inquieta. «Vaya, gracias por ofrecerte, Sucia. ¿Podrías ayudarme a servir la sopa?» «Está bien». Aunque Sucia era normalmente fría e inquebrantable, actuaba más como la niña que estaba junto a Morin. Cuando Morin le dio una palmadita en la cabeza, ella sonrió. Los padres de Sucia habían muerto a una edad temprana, y desde entonces había trabajado en el bar de un amigo de la familia para ganarse la vida y proteger a su hermana menor. Su entorno la había obligado a madurar rápidamente, pero la naturaleza materna de Morin permitió que Sucia volviera a actuar como una niña a su alrededor. Sucia todavía se sentía un poco avergonzada de llamar a Morin madre, sin embargo. Estaba un poco celosa de la facilidad con la que Yunfa era capaz de llamarla mamá. Una vez que los aldeanos se reunieron, comenzó la cena. Era un asunto muy animado, con todos presentes excepto los que estaban de guardia o cuidando a los enfermos. Entonces, Ruth, ¿cómo se siente ser llevada por Sucia? «Oh, cállate». Ruth miró a la mujer que se burlaba de él, una joven de pelo canoso salvaje. Llevaba una camiseta sin mangas, pantalones bajos y un simple par de sandalias. Se sentó con las piernas cruzadas debajo de ella en su silla, y apoyó los codos en la mesa. Por la forma en que apuntó con el tenedor a Ruth, era obvio que no tenía modales en la mesa. Sus esponjosas orejas de lobo y su cola se movían de un lado a otro mientras se reía. Se llamaba Susu Cortea, y era mitad hombre lobo, mitad humano. Pero lo más importante es que era la segunda luchadora más fuerte de la base de Reisen. Sucia tiene unas tetas bastante grandes para su edad, ¿sabes? ¿Te gustaba que te presionaran contra ellas? La forma en que se burlaba de la gente recordaba a la líder de los Libertadores. No deje que le tocasen. ¿Nunca lo permitiría? Sucia sonrió a Susu, pero sus ojos estaban fríos como una piedra. Sune y yo somos, sí, lo sé. Ustedes pertenecen a Naisama, ¿verdad? Ya he escuchado esa línea 1000 veces. Marsal y los otros chicos se dieron cuenta de que esta conversación iba en una dirección peligrosa, y todos se pusieron nerviosos. Al mismo tiempo, Corin se sonrojó y miró directamente a su comida. Fingió estar extremadamente interesada en las verduras que salpicaban su plato. Susu. Munch. Está haciendo, mastica, una mala influencia para Corin, así que, traga, deja de hablar. Micaela y Fiel le dio a Susu consejos entre bocados de comida. Aunque era ciega, su mágica de visión especial del alma le dio un amplio campo de visión y fue capaz de vigilar todo el pueblo incluso mientras comía. Decide si vas a hablar o a comer, glotona. Micaela tenía comida en ambas manos, y su boca estaba tan llena que sus mejillas estaban hinchadas como una ardilla. Una ardilla particularmente glotona. No soy, traga, una glotona. Sus palabras no eran tan persuasivas cuando salían de una boca llena de comida. Aunque parecía una bella sacerdotisa, los hábitos alimenticios de Micaela arruinaron su buen aspecto.
Susu agitó su mano despectivamente a Micaela, y luego se giró hacia Ruth. Mordió un trozo de carne del muslo de pollo en sus manos y comenzó a burlarse de él otra vez. Le gustaba mucho este chico serio, decidido e indomable. Había, sin embargo, una parte de la personalidad de Ruth que no le gustaba a Susu. Déjalo ya, Susu. Eres una chica, así que no deberías contar chistes como ese. Además, ni siquiera me importa tener una novia. Necesito apurarme y convertirme en un sinergista consumado como mi hermano. Oh Dios, no tu hermano otra vez. Cada vez que abres la boca siempre es mi hermano esto, mi hermano aquello. ¿Tienes un complejo de hermano o algo así, rarito? ¿Qué dijiste? ¿Qué hay de malo en que esté orgulloso de mi hermano? Mi hermano diría esto. Mi hermano haría eso. Quiero ser como mi hermano. Quiero ayudar a mi hermano. Dios, estoy harta de oírlo. ¿Te lavó el maldito cerebro o algo así? Nunca haría algo así. Es un tipo increíble. Yo solo, por un sinfín de razones, Susu se enfadaba irracionalmente cuando Ruth empezaba a alabar a Oscar. La más importante de ellas era el hecho de que Susu no estaba muy encariñada con Oscar. TCH. ¿Qué tiene de especial ese tipo? Tanto Milady como Ruth siempre están hablando de él. La razón por la que a Susu no le gustaba a Oscar tenía que ver con Milady. A Susu no solo le encantaba burlarse de Milady, que era sorprendentemente inocente, sino que también le debía la vida a la líder de los liberadores. La iglesia aún intentaba penetrar en el bosque pálido, y aún usaban soldados bestias con el cerebro lavado como sus exploradores. Y Susu había sido uno de esos exploradores. Su familia había sido asesinada por la iglesia, y su voluntad pisoteada por todas partes. Debido a que le habían lavado el cerebro, sus antiguos camaradas se habían visto obligados a mostrarle los colmillos. Aunque había sido una necesidad desafortunada, el ser atacada por sus viejos amigos había destruido lo poco que quedaba del corazón de Susu. Fue en ese momento cuando despertó su magia especial, Repulse. Era una magia que emitía ondas de choque en todas las direcciones, impidiendo que nada se acercara al lanzador. Susu había sido incapaz de apagar su propia magia, y había estado a punto de morir por el uso excesivo de maná cuando Milady apareció. Milady había usado su abrumadora piscina de maná para abrirse paso a través de la magia de Susu Repulse y apagar por la fuerza la magia desenfrenada de la chica. Después, se había llevado a Susu con ella a los liberadores. Por naturaleza, los hombres lobos se sentían atraídos por los más fuertes, así que era inevitable que Susu se encaprichara con Milady. Recientemente, las únicas cartas que recibió de Milady fueron las que hablaban de Okun. Sí, bueno, no me gusta. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Ruth no podía soportar cómo Susu siempre actuaba tan despectivamente cuando empezaba a hablar de Oscar. La mesa se puso tensa mientras Ruth y Susu se miraban fijamente. Ruth, Susu. Nada de peleas en la mesa. La voz tranquila de Maureen llegó sorprendentemente lejos. Ruth se marchitó ante la mirada reprobatoria de Maureen y se disculpó mansamente. No hice nada malo. Susu, ¿ve bien? Ni siquiera Susu podía enfrentarse a Maureen. Su cola se cayó y se sentó de nuevo en su asiento. Escenas como esta se habían convertido en algo común recientemente, y todos los demás aldeanos solo sonreían. El silencio que siguió fue roto unos segundos después por Micaela. ¿HM? Mastica, mastica. Tim ha vuelto. Se comió una barra entera de pan mientras decía eso. Como Tim era el jefe del cuerpo de mensajeros, no pudo hacer de ninguna base su hogar permanente. Pero debido a la frecuencia con la que transmitía la correspondencia y desde Milady, prácticamente vivía en el pueblo del desfiladero Reisen a todos los efectos. La gente había pasado de decir, Tim ha venido de visita, a Tim ha vuelto. Los rostros de Susia y Junfa se iluminaron, mientras que Corinne y Ruth se sonrieron mutuamente. Normalmente, Tim tardaba unos 15 minutos desde que Micaela le anunciaba la llegada de Tim hasta que llegaba a la parte residencial del pueblo. Ruth y los demás empezaron a traer su comida, deseosos de escuchar las noticias que Oscar, Neyais y Milady tenían para ellos. Exactamente 15 minutos después del anuncio de Micaela, Tim apareció en escena. Vaya, eso huele delicioso. Parecía un poco cansado, se acercó a la mesa del comedor. Sobre su hombro estaba Cream. Los otros pájaros mensajeros de Tim, así como su amado caballo Tart, descansaban en un establo especial construido específicamente para los animales de Tim. Tim. Cream. Bienvenido a casa, Timoni-chan, Creme-chan, bienvenidos de nuevo. Tim sonrió mientras Ruth y Corinne se acercaban a él. Cream también se arrulló felizmente. Bienvenido de nuevo, Tim-san. Gracias por transmitir siempre nuestros mensajes. ¿Tienes alguna carta para nosotros? Bienvenido a casa, Timoni-san. ¿Trajiste algún recuerdo?
Aunque Susia y Junfa sonrieron al saludar a Tim, había una fuerza en su voz que lo asustaba. Incluso Krim se asustó lo suficiente como para dejar de arrullar. Su obsesión con las cartas de Neyais era casi una locura. Tim sacó apresuradamente una carta de su mochila y dijo, sí, la tengo. Aquí tienes. Muchas gracias, Tim-san. La sonrisa de Susia era al mismo tiempo deslumbrante y aterradora. Tim pensó en cómo Neyais siempre preguntaba si Susia había despertado de repente a una magia especial que le permitía ver lo que hacía en todo momento cuando se encontraban. Lo siento, Nai-san. No quiero hacer esto, pero no tengo elección. Tim le entregó a Susia y Junfa una segunda carta, y luego pasó a darle a Ruth y Corinne la carta de Oscar. Por último, entregó la carta de Marsal y los demás la de Milady. Oh, mira esto. Corinne, mamá. El hermano viene a casa. La voz eufórica de Ruth resonó en la caverna. La carta de Oscar detallaba cómo habían dejado Andika y estaban encontrando un nuevo hogar para todos los Andicans que habían elegido unirse a los liberadores. También mencionó cómo una vez hubieran conseguido que los Andicans se establecieran en sus nuevos puestos, volverían a Raizen por un tiempo. Su carta anterior había mencionado cómo habían conocido a Meiru y cómo podía curar a Katy y Dylan, así que Ruth y Corinne estaban deseando conocerla. Las cartas de Tim esta vez habían llegado con noticias maravillosas. Dijo que volverán dentro de 2 meses. Hic. Gracias a Dios. De Oni-chan, Katy. Pronto volverán a la normalidad. Superada por la emoción, Corinne estalló en lágrimas. Nadie se burló de ella. Todos sabían que había pasado todo su tiempo libre cuidando de Dylan y Katy, así como de las otras almas desafortunadas que habían quedado en coma después de ser transformadas en soldados descerebrados por la iglesia. Jeje, debería haber sabido que nuestro hermano de todas las personas encontraría una manera de traer a Dylan y Katy de vuelta. Siempre creí que Oni-chan lo haría. Estúpido, yo también lo hice. Los otros libertadores sonrieron, calentados por la felicidad de Ruth y Corinne. Onai-sama, eres un chico tan travieso. De repente, la cálida atmósfera se congeló. Aunque la voz de Susia era suave, parecía congelar las almas de todos los que la escuchaban. No otra vez. Maldita sea Neyais, no otra vez. Aunque estaba reprendiendo a Neyais, la voz de Marsal estaba llena de lástima. Tímidamente, Micaela preguntó, ¿qué ha pasado esta vez, Susia? Junfa, que estaba leyendo la carta junto con su hermana, respondió en su lugar. Nai-sama es muy popular. Meiru-san nos lo contó todo. Todos miraron las 2 cartas en las manos de los hermanos. Luego se giraron hacia Tim. Él miró hacia otro lado, haciendo todo lo posible por parecer despreocupado. Por supuesto, no podía decir a todo el mundo que acababa de entregar el informe secreto de Meiru sobre Neyais a las 2, aunque nadie la había conocido. Los liberadores pensaron que podían imaginar la risa de Meiru resonando en la caverna. No dudaban de que esta nueva camarada de Milady era interesante, por decir algo. Susia finalmente se recuperó lo suficiente como para hablar, enviando una ola de alivio a través de los veteranos libertadores que habían luchado contra las cosas mucho más aterradoras que una niña de 12 años sin pestañear. Está bien. La forma altiva en que dijo eso hizo que pareciera que había eliminado personalmente a la chusma que se atrevía a amontonarse alrededor de Neyais. Pero entonces, pronto podremos verlo, Junfa. Sí, Susia se sonrojó y miró la carta en sus manos con ojos brillantes. Parecía una esposa esperando el regreso de su amado esposo. Lo cual era un problema a su manera. Todos pensaban que había algo malo en esta escena, pero nadie tenía las agallas para decir algo. Dejando de lado las obsesiones de Susia, los miembros de la rama Raizen estaban llenos de esperanza. Pronto se reunirían con sus amigos y familiares. Además, podrían conocer a Milady, Oscar y la nueva camarada de Neyais. Se tenía la sensación de que las cosas iban a mejorar de aquí en adelante. Sin embargo, era una triste verdad del mundo que el destino tendía a derribar a la gente justo cuando tenían más esperanzas. De repente, corre, una imagen semitransparente de un joven apareció en el medio de la habitación. Se llamaba Forrest. Y él era el encargado de mantener la vigilancia arriba esta noche. Ahora mismo estaba en una torre de vigilancia camuflada como una roca cerca de la superficie. Su magia especial le permitió separar su alma de su cuerpo, que era la forma en que estaba en contacto con todos en este momento. Abrió la boca para expandir su advertencia, pero, antes de que pudiera, su espíritu se desvaneció. ¿Micaela? De ninguna manera, su grito de dolor atravesó la habitación. Estamos bajo ataque. No sé cuántos hay, ni quién está atacando. ¿Tienen alguna forma de enmascarar su presencia? James y Forrest,
han sido asesinados. Ambos habían sido lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a unos pocos caballeros templarios por su cuenta, y sin embargo habían sido derrotados en un instante. La conmoción dejó a todos atónitos hasta que Micaela gritó: NGH, todos, prepárense para pelear, los no combatientes se dirigen a la clínica, traigan a los heridos y prepárense para evacuar. El primero en volver a sus sentidos fue Suzu. Se dio una bofetada en las mejillas y se fue corriendo. Sus orejas y su cola se erizaron, y su boca se retorció en un gruñido furioso. Un segundo después, Tony, Abe y los otros luchadores la siguieron. Cuando se fueron, Marsal gritó: dudo que puedan esconderse aquí abajo, pero tengan cuidado. Mantengan la calma y concéntrense en ganar tiempo. Si Suzu y los otros se ponían demasiado agresivos, era posible que algunos de los enemigos se les escaparan y llegaran a los civiles indefensos dentro del asentamiento. Eso era lo único que había que evitar a toda costa. Capitán, yo también ayudaré. Ruth se sacudió a Maureen, que intentaba retenerlo, y corrió hacia Marsal. No, solo te interpondrás en el camino. Las palabras de Marsal fueron duras, pero la vida de Ruth estaba en juego aquí. Además, tienes un trabajo más importante, ¿no? Olvidaste lo que tu hermano te dijo cuando se fue, maldita sea. Bien, me iré. Una vez más, Ruth fue incapaz de luchar junto con los demás. Una vez más, se vio obligado a huir, dejando atrás a los que le importaban. Fue tan frustrante que quiso llorar. Pero Ruth no derramó lágrimas. No había tiempo para lamentarse de su impotencia. Giró sobre su talón y agarró la mano de su preciosa hermana, Corinne. Vamos. Tenemos que ir a por Dylan y Katy. Bien, Oscar le había encargado a él y a Corinne que protegieran a sus hermanos postrados en la cama. Aunque Corinne temblaba de miedo, estaba decidida a llevar a cabo su tarea. Ruth-kun. Entiendo cómo te sientes. Es frustrante para mí también. Pero pronto no tendremos que correr. Todavía eran niños ahora. Pero mientras sobrevivieran, habría una próxima vez. Y si no eran lo suficientemente fuertes la próxima vez, entonces seguirían fortaleciéndose para el siguiente momento. Eso era lo que Susia y Junfa intentaban decirle a Ruth mientras corrían con él. Sí, esta es la última vez. Ruth aceleró el ritmo, haciendo lo posible por ignorar los sonidos de la lucha que venían de atrás. Cada enfrentamiento era como una lanza clavada en su espalda, reprochándole que huyera mientras otros luchaban. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.